Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 24 de noviembre de 2017 en datos económicos. Para la jornada, recuerden el día feriado en los Estados Unidos. A pesar de esto, la entidad IHS Markit publicará las cifras de los PMI del sector manufacturero y servicios, versiones preliminares correspondientes al mes de noviembre. Como hemos visto, estos indicadores el día de ayer para Europa marcaron nuevos máximos, para Japón hoy también fue muy positivo ese indicador máximo de los últimos 3 años para el sector industrial y en términos generales, pues las noticias, por lo menos de tipo económico, son favorables. Hoy, con temas de Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, las ventas parecen estar reaccionando de manera favorable, por lo menos en los indicadores iniciales, 18% más de compras en las primeras 3 semanas, o como la preparación al Día de Acción de Gracias. Esperaremos obviamente toda la información que se va recabando en las próximas semanas, pero en teoría algunos tienen mediciones relativamente favorables sobre lo que podría ser esta temporada de ventas. Esperaremos obviamente en adelante estas confirmaciones por parte de los datos duros, como dicen los analistas. Con relación pues a Alemania, salió la publicación del indicador de confianza empresarial, un nuevo máximo histórico, pasando de 116.7 a 117.5. México, esperamos cifras de crecimiento de tercer trimestre, la versión definitiva. La medición preliminar está en niveles del 1.6%, así como el dato de actividad económica correspondiente al mes de septiembre. Y para cerrar en Colombia, tenemos el día de la reunión del Banco de la República con una división ya de analistas del 50-50 con relación a lo que podría ser si mantiene la tasa inalterada o si hace el ajuste. Creemos aquí más bien que el mercado ya se ha venido preparando para un nuevo ajuste en esta reunión de noviembre. Los datos de inflación de octubre fueron favorables desde el punto de vista de la dinámica de inflación sin alimentos. Si bien es cierto, no descendió, lo que estábamos esperando era un incremento durante ese mes, no se presentó. Y con relación a lo que mencionábamos ayer de las cifras de crecimiento desde el lado de la demanda, pues la demanda de los hogares no se aceleró. La aceleración del crecimiento del tercer trimestre respondió a demanda externa y a el gasto del gobierno colombiano. Entrando en materia, pues con los anuncios un poco más detallados, en Europa, pues este indicador de confianza empresarial ha marcado un nuevo máximo histórico a pesar de esa inestabilidad política en Alemania, y colocamos acá entre comillas la palabra inestabilidad, pues el tema es que a pesar de ese buen resultado, ese resultado electoral del pasado 24 de septiembre, seguimos sin ver la conformación de una coalición de gobierno encabezada pues por el partido de la canciller Angela Merkel. Veremos acá qué va a pasar, pero pues las cifras de Alemania siguen siendo relativamente tranquilas. Se confirmó esa división al interior del Banco Central Europeo, seguramente la línea dura liderada por Alemania, Austria y Estonia, donde, si bien es cierto, estuvieron de acuerdo con extender el programa de compras de bonos más allá del mes de diciembre, como lo hicieron hasta el mes de septiembre, en un monto que es la mitad de lo que están haciendo actualmente en compras de títulos. La divergencia surge porque este grupo probablemente estaba pidiendo ya decir que este era la última extensión, mientras que la mayoría de miembros del Banco Central Europeo preferían dejar las puertas abiertas a que pudieran hacer cualquier otra cosa adicional en caso de que fuera necesario. Esto simplemente está mostrando que pues, el rumbo política del Banco Central Europeo continuará siendo hacia la reducción de los impulsos. Recuerden, hoy no hay noticias de Estados Unidos en este momento por esos días feriados que reducen de manera sustancial los volúmenes de negociación. Con relación a América Latina, la medición quincenal de inflación en México estuvo por encima de lo que el mercado había anticipado, pasó del 6.44 al 6.59 en vez de moderarse levemente como se había anticipado. En Argentina, el ministro de Hacienda reconoce que la inflación no iba a bajar a la meta que tenía el gobierno de un rango del 12 al 17%. Recuerden que la inflación del año 2016, luego de la liberación de precios y de tener un mercado cambiario más flexible, esa inflación de ese año 2016 alcanzando niveles del 37%, pues bueno, el gobierno no cumplió con ese objetivo de moderar sustancialmente esa presión en los incrementos de precios. Sin embargo, pues el ministro de Hacienda aclaró que
el dato de inflación para este año podría estar levemente por encima del 21%. Desde el punto de vista de crecimiento económico, si bien es cierto, en el año 2016 hubo una contracción superior al 2%, para este año están esperando ya un crecimiento del 3% y las cifras mensuales de, por lo menos lo que se ha conocido recientemente, así podrían estarlo soportando. Entonces es interesante ver aquí y entender por qué el Banco Central de Argentina hace algunos días decidió incrementar su tasa de referencia de más de 200 puntos básicos, superando una tasa del 28%, y esto para ir garantizando el cumplimiento de objetivos en este frente. Lo importante es que acá la economía argentina ya empezó a crecer nuevamente, que en cierta medida eso le da espacio para que el Banco Central aplique este tipo de medidas drásticas para empezar a alcanzar objetivos inflacionarios. En Venezuela, un nuevo anuncio que se percibe poco creíble: el presidente Maduro ordenó a los trabajadores de PDVSA recortar costos y gastos en un 50% sin afectar el nivel de producción. Esto suena un poco más como un tema de discurso oficial, y pues se tiene poca credibilidad sobre la efectividad de cualquier tipo de medida que se implementaba por el gobierno en este país. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Esta mañana en Europa, operando el mercado a mitad de ritmo por ese festivo en Estados Unidos, se ven avances. Ustedes pueden observar en prácticamente todas las bolsas o los futuros de las bolsas en Europa, consecuentemente con los futuros en Estados Unidos, después de que se dieran a dar a conocer esos datos de confianza empresarial y los datos de PMI, como bien manifestó Daniel, le imprimen mayor confianza a los inversionistas en cuanto a la evolución del crecimiento económico, no solamente de Europa, sino también de Japón esta mañana. En el índice Stock 600 se veían avances interesantes de las acciones del sector financiero y bancarias, luego que se abriera la puerta para que los prestamistas italianos renegociaran de alguna manera esa cantidad de préstamos incobrables o encontraran algún mecanismo para tratar de refinanciar esa deuda que ya se daba por perdida. Por esa razón, pues estábamos viendo avances en este sector de manera general. En Estados Unidos, pues lo más importante tal vez del día está directamente relacionado con la apertura y las ventas que se están realizando esta mañana. Lo que estamos observando aquí básicamente son las compañías del sector de consumo básico, que son las compañías que los analistas y los inversionistas observan para tratar de percibir cómo van esas ventas del Viernes Negro. Ustedes pueden ver prácticamente todas las compañías del sector de consumo básico antes de la apertura del mercado con avances positivos. Walmart con avances de 0.46%, Target 0.54%, Pepsi, Coca-Cola 0.90%, 0%, Walgreens, compañía de droguería 0.15%, pues de manera general ustedes pueden ver ahí prácticamente todas las compañías, como lo mencionó Daniel anteriormente, no solamente en esas ventas anticipadas, sino ya estos datos tomados en tiempo real, siendo las 8:18 de la mañana, anticipan entonces una apertura positiva para la jornada de hoy, que solamente durará hasta la 1 de la tarde, y vuelvo y repito, por ese festivo, pues tradicionalmente los grandes operadores se toman toda esta temporada de vacaciones. El índice Standard & Poor's entonces esta mañana debe romper entonces nuevos máximos o alcanzar nuevos máximos históricos, al igual que el índice de Dow Jones. Ustedes pueden ver la preapertura del mercado o el índice de futuros, cómo anticipa esa ruptura y consolidación arriba de los 2.600 puntos. A esta hora de la mañana, el futuro que vence en el mes de diciembre está operando en 2.601,75 puntos, siguiendo pues esa señal positiva que hemos mantenido en los mercados durante estas 2 últimas semanas. El mercado mundial de divisas, el dólar habría recuperado algo de terreno parcial, sobre todo sobre algunas monedas fuertes, pero ustedes pueden ver aquí en el mapa contra las monedas emergentes, pues estamos observando comportamientos muy dispares esta mañana, y esto obedece principalmente pues a esa falta de presencia de operadores del mercado de Estados Unidos, que es una gran referencia para las monedas emergentes.
Interesante acá tener presente que en Chile se estaban observando algunos avances importantes en esta moneda después de que consecutivamente durante estas últimas semanas hemos visto un repunte interesante en el precio de las materias primas y en los metales. De hecho, las materias primas, pues y continuando con ese análisis que hemos venido haciendo del crudo desde la semana anterior, cuando enviamos una señal de compra nuevamente el pasado 20 de noviembre en los 55,90, observen ustedes cómo esas resistencias de 57.60 continúa rompiéndose de una manera bien interesante y consolidándose además por una señal fundamental supremamente importante el día de hoy. Esta madrugada Rusia anuncia de manera formal la intención de prorrogar el acuerdo actual de crudo de producción hasta finales del año 2018. Esta noticia está generando entonces este avance importante en los precios del crudo, consecuentemente, así como lo alertamos desde la semana anterior, veríamos nuevamente un repunte en las acciones del sector petrolero. Gracias, Agustín. Y hoy con una jornada que será corta en los mercados de renta fija por el tema del feriado en Estados Unidos. Recuerden, el mercado accionario cierra a 1 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. Mercado de renta fija cierra a las 2 de la tarde. Tenemos incrementos en las tasas de negociación de la mayoría de títulos de renta fija en el mundo, cerca de 2 puntos básicos en promedio de aumento. Tasas de tesoros a 10 años en niveles del 2,33,5. Seguimos con 3 semanas consecutivas, rango del 2.30 al 2.40. La próxima semana, según han venido informando, puede realizarse la primera votación, o el Partido Republicano tiene la intención de realizar la primera votación sobre la reforma tributaria. Veremos si las intenciones del Partido Demócrata de dilatar esto y retrasarlo son efectivas o no, así que muy importante ya pues estar pensando en lo que sería el posible impacto de ese evento. Con relación pues a el tema de la Reserva Federal, reiteramos lo que mencionamos esta semana, probabilidad de incremento de tasa para la reunión de mediados de diciembre es del 97%, o por lo menos así era a comienzo de esta semana. Se ha moderado levemente en las últimas horas a niveles del 92%, pero pues básicamente cualquier probabilidad por encima del 75% para este tipo de eventos prácticamente queda por descontado ese tipo de ajuste. Y para cerrar, hay una noticia adicional sobre la tasa LIBOR, que sirve como referencia para muchos títulos que tienen cupón variable o que tienen un cambio de cupón fijo a un cambio hacia un cupón variable. El regulador británico dice que muy probablemente para el 2021, y teniendo en cuenta que este mercado para la fijación de la tasa de referencia no es muy activo, no es profundo, podrían estar pensando en hacer una modificación sobre cuál va a ser la tasa flotante de referencia, por lo menos en el caso de la LIBOR, y por ende muchos títulos que están atados a este indicador a partir del año 2021 podrían empezar pues a modificar la manera en que se viene haciendo este ajuste, o por lo menos a conocer un nuevo indicador. Así que muy atentos de aquí a los próximos años con relación a ese posible evento, que es muy relevante teniendo en cuenta que es la tasa por excelencia de referencia internacional. Hasta aquí ahora sí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, pues donde tenemos pues una reiteración de calificación AAA a Colpatria por parte de BRC Standard & Poor's. La idea no es tan importante desde el punto de vista de la ratificación, era de esperarse, sino los puntos que tocó BRC con relación a lo que es Colpatria. Por un lado dice que la firma tiene un posicionamiento fuerte en los mercados en los que se destacan, tienen una diversificación de sus fuentes de ingresos, así como también una alta presencia en lo que es cartera de consumo e hipotecaria, y que estas carteras pues generalmente son muy atomizadas y de esa manera pues podría limitar el riesgo. Sin embargo, cuando se empiezan a mirar los diferentes indicadores de calidad de cartera, pues uno ve que la calidad de cartera de Colpatria es peor que la del sector y la de sus pares. El índice de deterioro de
pues de la cartera pasó del 4.5 al 6%, cuando el mercado durante el mismo periodo de tiempo, últimos 3 años, pasó del 3 al 4%. Por otro lado, la rentabilidad de Colpatria se redujo de manera importante, estaba en un rango en los últimos años entre el 16 y 18% en rentabilidad del patrimonio, actualmente se está hablando de algo cercano al 12%, y acá pues esto viene de la mano de ese deterioro de la calidad de cartera, el mayor nivel de provisiones que los ha afectado al igual que al sector, pero aparentemente en una mayor proporción. Con relación a lo que son los indicadores de solvencia, Colpatria está por debajo de sus pares y del mercado, y la razón por la cual BRC ha más ratificado la máxima calificación para Colpatria es simplemente por el apoyo que le da su principal accionista, 51% Scotiabank, que tiene de manera individual una calificación superior a la del gobierno colombiano, y que en caso de que sea necesario, BRC Standard & Poor's considera que Scotiabank estaría en capacidad de hacer inyecciones de capital sobre esta importante entidad financiera en Colombia. Así que todos estos detalles simplemente nos van corroborando la difícil situación por la que atraviesa el sistema financiero, con ese deterioro de cartera y el incremento en sus niveles de provisión. No se debe a temas puntuales de algunas empresas, como se menciona a veces Electricaribe, sistemas de transporte masivo, Ruta del Sol 2, etcétera, etcétera, sino desde nuestro punto de vista hay una dinámica un poco más generalizada sobre la cartera de consumo, pues debido a ese debilitamiento de la economía colombiana. En otro frente macroeconómico importante, que son las vías o las concesiones 4G, el gobierno ha venido trabajando pues para mejorar, por un lado, la rentabilidad de estas concesiones, pues porque en la última reforma tributaria se había impuesto el IVA al asfalto, que no se tenía, y se había incrementado el IVA a varios insumos del 16 al 19%, pues bien trabajó en un decreto con el cual se garantiza que estos ajustes de la anterior reforma tributaria no van a ser aplicados a las concesiones viales aprobadas para el 31 de diciembre del 2016. Y por otro lado, también se está trabajando en que puedan presentar como patrimonio lo que ellos adquirieron como deuda subordinada, algo pues que no suena muy lógico, pero que en algunos sectores a veces es permitido, como en el sector financiero. Lo que pasa es que en el sector financiero lo que puede contabilizarse así sobre todo es un tipo de deuda híbrida, que en caso de haber pasado algunos umbrales de respaldo de capital deja de ser deuda y empieza a ser considerado como capital, y los inversionistas en ese tipo de deuda dejan de ser acreedores y pasan a ser accionistas de alguna manera. Entonces, digamos que ese tipo de ajustes muestran el afán que tiene el gobierno colombiano para darle algún tipo de respaldo y de ayuda a los concesionarios. Ahora, la manera como va a ayudar al financiamiento es a través de un decreto que se está trabajando en el Congreso, en el que aparentemente el gobierno se va a comprometer a hacer los pagos que hagan falta, o por lo menos los pagos de capital y de intereses en las concesiones que entren en liquidación por diversos motivos. Y recordemos lo que ocurrió con Ruta del Sol 2, que aún las entidades financieras que hicieron préstamos no están recibiendo los recursos de esta liquidación. Entonces esto busca en cierta medida garantizar la otra parte de este esquema de concesiones, que es el tema de la financiación, y de una forma u otra de verdad impulsar lo que es la construcción en Colombia, algo que ha sido difícil por todos estos temas de corrupción. Hasta aquí toda la información en macro, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos, iniciando con las noticias corporativas. La primera de ellas tiene que ver con Promigas. El día de ayer se dio a conocer que la generadora y comercializadora de energía del Caribe, que es GESELCA, convocó a un tribunal de arbitramiento en contra de Promigas por la suma de 62.000 millones de pesos. Esta decisión está fundamentada por el presunto incumplimiento de un contrato de transporte de gas que se dio entre ambas partes, y GESELCA acusa a Promigas por la entrada en operación tardía que se dio de la construcción del nuevo gasoducto, y pues puesto que fue, digamos, fundamentado en las demoras que se dieron en las obras de construcción para la compañía. Ya la segunda noticia que tenemos es relacionada con los resultados de tercer semestre de Grupo de Energía de Bogotá. Inicialmente damos una lectura positiva de los resultados. Vamos a ver que
Como es usual, hubieron varios efectos contables y eventos coyunturales que afectaron y vieron un poco distorsionados los resultados, pero como veremos finalmente, pues al eliminar todo este ruido, veremos resultados bastante positivos. Los ingresos operacionales aumentaron un 45%, pero como mencionaba, esto tiene implícito un efecto contable, dado que en el tercer trimestre veíamos que se había presentado una pérdida en distribución y comercialización de energía. Esto producto de la fusión paulatina que se estaba dando entre la empresa Energía de Cundinamarca y Codensa. Se estaban retirando estas cuentas dentro del estado de resultados y se llevaban ya a la parte no controlante del grupo de energía. Al eliminar esta pérdida que fue contabilizada durante el 2016, los ingresos de igual forma aumentarían un 7,2%. La demanda del trimestre tuvo una variación de casi el doble, que fue lo que impulsó este avance en los ingresos operacionales. Durante el tercer trimestre, el consumo de generación térmica incrementó por el fenómeno del Niño, pero la temporada de lluvias para el tercer trimestre del 2017 afectó las generadoras térmicas, las cuales disminuyeron la producción y por ende el consumo de gas natural. Sin embargo, vemos que aquí Grupo Energía, particularmente a pesar de mencionar esto, no presentó una variación negativa en lo que fue la comercialización de este segmento. Los costos vemos que aumentaron pues más que proporcional que los ingresos, lo que es usual dentro de este tipo de negocio, pero pues vemos que lo que más nos llamó la atención fue esta caída en los gastos administrativos que se dio por una reclasificación de algunas cuentas y pues que ya se llevaron a afectar lo que fueron los costos y gastos puntuales de cada cuenta o del segmento que afectaban. Como vemos, el aumento entonces en los ingresos operacionales logra reflejarse en el mejor margen operacional que vemos avanzó un 15% y pues que nos da, digamos, que una utilidad neta para el tercer trimestre que asciende a 443.000 millones de pesos, la cual recoge tanto esta variación de positiva en la demanda en Colombia y Perú y el resultado pues el resultado positivo que veíamos en Codensa y la empresa Energía de Cundinamarca, que aunque son partes no controlantes del grupo, pues al eliminar esto incluso nos dejan una utilidad neta en el terreno positivo. Con esto en mente, pues como ya les mencionaba, es una lectura muy positiva de los resultados y que podría pues en últimas darnos una visión positiva para la acción. Ya pasando con el análisis puntual de la acción, como les he mencionado, sobre la misma tenemos una recomendación de compra que fue enviada ya casi 2 semanas, donde tenemos un primer precio objetivo sobre los 2.100 pesos, pero pues no descartaríamos entonces un avance más allá de los 2.200, esto fundamentado un poco en lo que sería la segunda etapa de enajenación de Promigas, frente a la cual les menciono que durante la teleconferencia no se hizo, pues se preguntó sobre la misma, pero la empresa todavía no tiene una fecha clara para la publicación del documento relacionado con esta segunda etapa de enajenación. Y ya pasando con el análisis del índice Colcap, el día de ayer cerró sobre los 1.450 puntos. Vemos que pues no se presentó ningún movimiento diferente a los observados ya durante las últimas semanas. Continúa la tendencia al alza y podríamos entonces ver, como ya lo he mencionado, un avance cercano a los 460 puntos en si llega a atacar con éxito esta resistencia que vemos formada durante los últimos meses, llegar una vez más a este nivel de los 1.480 puntos. Pasando con el análisis de la acción de Nutresa, el día de ayer esta avanzó un 0,37%, cerrando sobre los 27.300. Es una tendencia positiva que vemos desde marzo, cuando fue anunciada por nuestro indicador y que, como les muestro, ya lleva una valorización cercana al 14%. Durante los últimos meses lo que hemos observado ya es una estabilidad de la acción, pues con digamos que una resistencia, un nivel a tomar en cuenta de los 27.500 pesos, pero por el momento pues no se ha observado una fuerza suficiente para romper con esta resistencia.
Y finalmente, ya lo relacionado con la acción de Canacol, el día de ayer estaban son 0,92%, cerrando sobre los 9.900 pesos. Frente a la misma, como ya les he mencionado, mantienen estos dos niveles de referencia entre los 9.500 como soporte técnico y un primer precio objetivo o resistencia a atacar sobre los 10.200 pesos. El día de hoy podríamos observar cierta volatilidad sobre esta acción por las noticias que ya fueron presentadas por Agustín relacionadas con el petróleo y que podrían entonces llevar al ataque de esta resistencia que ya mencioné anteriormente. El día de ayer tan solo se negociaron cerca de 100 millones de dólares en el mercado Next Day. El tipo de cambio operó en la zona de los 2.980 pesos, pero como podemos ver esta mañana, la tendencia a la baja que fue alertada desde el pasado 8 de octubre en los 3.020 pesos continúa. Ya estamos sobre los 2.973,25 a las 8:34 de la mañana. Siguiendo pues ese buen desempeño y alineados con la valorización en los precios del crudo que motivan entonces la posición de toma de posiciones más largas en monedas emergentes como es el caso del peso colombiano y el rublo ruso. Esa tendencia debería continuar a menos de que el tipo de cambio presentara una consolidación arriba de la zona de los 3.000 pesos por dólar. En los títulos de tesorería del 2024, el día de ayer también se habría presentado bajo volumen de operación y cierre cercano al 6,20%. La mañana de hoy los títulos de tesorería abren sobre el 6,19, también continuando con esa tendencia bajista en términos de tasa que favorece la toma de posiciones largas, que fue alertada desde el pasado 16 de noviembre en el 6,37%. Les recuerdo que estamos vulnerando entonces o atacando la zona de toma de utilidades inferior que se ubica sobre este rango entre el 6,13 y 6,15%. Aquí damos por finalizado el comentario del día de hoy. Les recuerdo conectarse todos los días a la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Les deseamos un feliz fin de semana para todos.